Hola, muy buenos días, ¿cómo estás? Para mí es un gusto saludarte desde tu programa Saludablemente Contigo. Bienvenido, como cada miércoles, bienvenida a este programa. Y quiero recordarte nada más que nos puedes escuchar por la 91.3 FM si vives aquí en la región de Montemorelos. Por Facebook nos puedes encontrar en la página de Saludablemente Contigo del Instituto de Desarrollo Integral Canoas y las demás páginas que siempre compartimos contigo en este programa. En este miércoles estamos muy contentas, nos sentimos muy honradas porque tenemos un invitado de lujo. Yo sé que él es un hombre muy ocupado, pero hizo un espacio para estar con nosotros, para tratar un tema muy importante, poco hablado, delicado, pero del cual tenemos que hablar. Bienvenido, doctor Miguel Ángel Núñez. Gracias por estar aquí con nosotros en esta mañana. Un gusto de saludarlos a ustedes y a la audiencia de la radio allí en Montemorelos. Gracias, doctor. Antes de empezar a platicar de este tema, ¿le parece si iniciamos con una oración? Está bien, no hay problema. Amado Dios, gracias por tu bondad, tu misericordia, el privilegio de ser tus hijos. Al tratar el tema que trataremos hoy, pedimos tu bendición, tu dirección para que las ideas que expresemos puedan ser de ayuda y de utilidad para quienes van a escuchar. Gracias, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, doctor, por esa oración. Bueno, el doctor Miguel Ángel Núñez, para quienes no lo conocen, pues es un terapeuta familiar, es escritor, un escritor prolífico, es orientador y actualmente está viviendo en España, ¿verdad, doctor? Sí, en España. Hace 4 años ya estamos en España. Perfecto. Usted es originario de Chile, ¿cierto? De Chile, correcto. Muy bien. Pues bienvenido a este programa, doctor. Gracias nuevamente por estar con nosotros. Y el tema que vamos a tratar hoy es la pornografía. Doctor, vamos a empezar por preguntarle, las personas que es un tema tabú la sexualidad aquí en nuestra Sí. cultura. Y es algo que quizás no queremos ver o no queremos tratar, el tema de la pornografía. Pero usted podría empezar por decirnos cuáles son las características de una persona adicta a la pornografía. Bueno, en primer lugar tenemos que decir que no todos los consumidores de pornografía se van a convertir en adictos, así como no todos los consumidores de cocaína, marihuana o algunos otros estupefacientes se convertirán necesariamente en adictos. La adicción está probado ahora en los últimos años, está vinculada con una base neurológica donde hay gente que tiene ciertas tendencias neurológicas que los hace encadenarse, que es la palabra que yo uso, o engancharse, que es una expresión que se usa mucho aquí en España, a algunos tipos de adicciones. La pornografía está dentro del rango de las adicciones sin sustancia, es decir, las adicciones que tienen que ver con algunos trastornos de la personalidad que hacen que las personas se queden pegados, digamos, en la pornografía. Ahora, el límite de qué se considera pornografía, qué se considera desnudo artístico y qué se considera lícito es una cuestión muy compleja. Esto se viene discutiendo desde hace años, desde que nacieron las primeras revistas pornográficas en los Estados Unidos, Playboy, Hustler y otros, y ya era un tema que se había estudiado especialmente en Europa, en Francia, a fines del siglo pasado, es decir, no, a fines del siglo pasado, no, a fines del siglo XIX, estoy viendo el 20, fines del siglo XIX ya se había planteado. Lo que caracteriza a la pornografía es la obscenidad. Yo no llamaría a la pornografía sexualidad, yo lo llamo genitalidad, porque la pornografía no tiene como objetivo recrear la sexualidad o colaborar para que las personas tengan una mejor educación sexual, sino al contrario, la pornografía tiende a exaltar, llevar a una situación fuera de lo normal la genitalidad.
Y generalmente el 90% de la pornografía está dirigida a varones, no a mujeres. En los últimos años ha salido un segmento de pornografía dirigido a mujeres, pero normalmente el enfoque de la pornografía es hacia varones, por eso que la mayoría de los adictos a la pornografía son varones, que lamentablemente son enganchados a edades muy tempranas, la mayoría antes de la pubertad. Por un propósito comercial, porque no olviden que la pornografía es un negocio, y es un negocio que pretende enganchar a la mayor cantidad de personas. Por lo tanto, los que dirigen este negocio les interesa tener enganchado lo antes posible a niños. Yo les animo a algunos padres que son ingenuos, absurdamente ingenuos, y perdónenme la expresión, tontamente ingenuos en el mundo que vivimos, que no tienen idea dónde navegan sus hijos, ni tienen idea qué ven sus hijos. Pongan cualquier palabra de algún dibujo animado, cualquier dibujo animado, en internet, en Google, sin filtro, y van a llegar a una página pornográfica, porque la pornografía está direccionada a tratar de captar a las personas lo antes posible. ¿Qué caracteriza a un adicto? En primer lugar, el tiempo que dedica a la pornografía. Es decir, una persona que es consumidor, digamos, de vez en cuando, sin una intencionalidad adicta, verá pornografía en un día y dejará de ver 2 semanas, 3 semanas, etcétera, y no hay mayor intención. Pero las personas adictas no pueden estar sin el estímulo que significa la pornografía. Por lo tanto, son personas que pasan mucho tiempo, comienzan a gastar dinero que incluso a veces que no tienen para poder estar conectados. Son personas que se aíslan de sus congéneres, se aíslan de las actividades habituales, se aíslan de su familia, se aíslan de sus amigos. La pornografía es una actividad netamente solitaria, aunque en los últimos años ha surgido una especie de pornografía manada, es decir, donde la gente participa en grupos, lo cual habla de un tipo de depravación mayor. También hay cuestiones que tienen que ver con la psicología de las personas que se convierten en adictos a la pornografía son personas que empiezan a usar la pornografía como una especie de bastón emocional para solucionar problemas emocionales, como la soledad, la incapacidad de interactuar con otras personas, la timidez, etc. Y lo más complejo es que en la pornografía va sucediendo lo que sucede con las drogas, con drogas, con sustancias. Va la gente adquiriendo niveles de tolerancia, va perdiendo sensibilidad, y eso implica que paulatinamente lo que en algún momento les satisfacía deja de satisfacerle y empiezan a hacer mayor tipo de consumo, y consumo cada vez más aberrante, más distorsionado y más ilegal. Y terminan generalmente en ilegalidad. Por ejemplo, la pornografía infantil, que está vetada en la mayor parte de los países. La gente no tiene idea que si tú descargas algún video o alguna fotografía de pornografía infantil, te conviertes en cómplice y puedes ir a la cárcel. Pero la gente está tan metida en el asunto que no lo evalúa. Cada vez que se consume pornografía, especialmente la pornografía dura, donde gente paga para que sean violadas algunas personas en vivo y otras personas puedan observar, lo cual resulta ser absolutamente aberrante, entramos dentro de un plano de ilegalidad. Lamentablemente la gente no lo sabe. Y el último tramo, que es el más complicado, la gente se convierte en depredadores sexuales. La gente me dice, yo soy un exagerado cuando digo esto, pero hay varios estudios que lo avalan. Hay estudios en Estados Unidos, estudios en Latinoamérica, estudios en Europa que muestran que el 100% de los depredadores sexuales, de violadores en serie, son consumidores asiduos de pornografía, es decir, son adictos. Y no les basta, llega un momento ya no les basta la observación, sino que viene el deseo, el impulso, digamos, irrefrenable, la obsesión de llevar a la práctica lo que han estado viendo durante tanto tiempo. Aquí en España tenemos un caso paradigmático que es La Manada, donde incluso en el grupo había un oficial de policía y un militar que violaron en grupo a una mujer.
que tiene una connotación, o sea, esa es una práctica habitual en pornografía. Es decir, gente inteligente, gente habilidosa en otras áreas, pero que no puede contenerse y finalmente lleva a la práctica lo que va observando en la pornografía. Es decir, el gran problema de la pornografía, al igual que las drogas, es que tú sabes cuándo entras, pero no sabes cuándo sales. Claro. Tú sabes en qué condiciones entras, pero no sabes en qué condiciones vas a salir. Hay gente que te dirá, por ejemplo, que consume heroína o consume algunas drogas fuertes, que comenzó con la marihuana, que es aparentemente una droga inocua, pero que te va creando la falta de sensibilidad bioquímica, en este caso, para generar la adicción a una droga más fuerte. Exactamente es lo mismo que pasa con la adicción a la pornografía. Sí, y doctor, al estar escuchando todo lo que nos está diciendo, pareciera increíble o que lo que nos está contando es sacado de una película de terror o de ciencia ficción. Y eso es algo que está pasando en el mundo. Pero quiero que usted me comente, ¿eso pasa en nuestro entorno religioso, dentro de nuestras iglesias, gente de la iglesia? Pareciera increíble. Absolutamente, absolutamente. De hecho, yo estoy poniendo una serie en mi canal de YouTube, ya llevo 3 temas. El tema de esta semana se titula Pastores y pornografía. Okay. Hay un índice altísimo de pastores, hay varios estudios que se han hecho en varios países que están enganchados a la pornografía. Yo hice una conferencia para una red de pastores evangélicos que son dirigidos desde República Dominicana, pero que cubre toda Latinoamérica, casi 600 pastores, y el que me pidió, un profesor de la Universidad Evangélica de Santo Domingo, me pidió precisamente porque él está consciente, los que trabajamos en esto estamos conscientes. Yo en mi práctica profesional en terapia prácticamente no atiendo gente no religiosa, casi el 99% de la gente que yo atiendo son gente religiosa y con problemas enormes. En este momento estoy atendiendo a 4 pastores adictos a la pornografía. Creo que es un problema muy serio. Creo que yo he estado en la Universidad de Montemorelos varias veces, creo que es un problema que lamentablemente no nos atrevemos a tratar. Yo recuerdo muy bien cuando en Montemorelos di una charla sobre sexualidad, me hicieron un montón de peros, pero no digas tal cosa, pero no digas esto, y yo le dije, perdóneme, yo voy a decir lo que tengo que decir, Claro. dejen de estar en la Edad Media. Pero el problema es que no sabemos, no tenemos, la mayoría de la gente es ignorante, y Latinoamérica, incluyendo México, Claro. son países terriblemente ignorantes en sexualidad. Saben mucho de sexo, saben mucho de fisiología sexual, pero de sexualidad, entendiendo formación, valores, principios, la gente sabe muy poco, muy poco. Claro, claro. Por eso, por la ignorancia es que, y no se hablan de estos temas, por eso el problema existe, ¿no? Pero Claro. ahora, doctor, ¿nos podría comentar cuáles son los efectos de esta adicción a la pornografía, tanto en la persona que es adicta como en la familia, sus familiares? Bueno, hay varios efectos. El efecto más importante es que la personalidad del adicto va cambiando. Las personas adictas se van aislando, son personas que van creando obsesiones, se convierten en personas irritables, muchos sufren de depresión, empiezan a sufrir de algunas fobias, fobias de estar en grupo, fobias de interactuar, o sea, es todo un desencadenante que no se da exactamente igual en todas las personas. Y en el contexto de grupos religiosos, las personas desarrollan muchos complejos de culpa, mucha doble estándar, mucha doble vida, donde viven de cara al público de una manera y en la intimidad de sus familias de otra manera. Ahora, las personas que son adictas afectan a sus familias sin duda. En primer lugar, porque los que son casados empiezan a sufrir en alguna parte, algunos, inapetencia sexual, es decir, incapacidad de tener relaciones sexuales con su esposa, o empiezan a sufrir de todo lo contrario, es decir, de una morbilidad de la sexualidad mayor, y hacen que las personas se conviertan
en personas abusivas sexualmente de sus esposas. Esos son los dos extremos. Y en el caso de gente que tiene niños, evidentemente empiezan a exponer a sus hijos a este tipo de situaciones, porque muchos, incluso yo he conocido varones que inducen a sus propios hijos a ser consumidores de pornografía. Y lo más difícil, que normalmente no se trata, muchos consumidores de pornografía adictos se convierten en abusadores sexuales de sus propios hijos y en su propia familia. Y de ese tema tabú no se habla, pero las estadísticas lo demuestran, los hechos lo demuestran, la práctica terapéutica lo demuestra, pero es como los tantos temas que se relacionan con la sexualidad. Los metemos debajo del tapete, lo cubrimos y pensamos que por no hablar de eso simplemente no existe. Pero hay un alto índice de gente religiosa adicta no solamente a la pornografía, sino personas que han desarrollado patologías de la sexualidad simplemente vinculados a este fenómeno. Claro, claro. Usted me menciona que la pornografía está diseñada mayormente para hombres. Sí, para varones. Y ellos son los que, por consecuencia, desarrollan esta adicción a la pornografía. En su mayor parte. En su mayor parte. Entonces, una esposa, al descubrir que su marido tiene esta tendencia o esta adicción, ¿cómo se puede sentir o cuáles son los efectos en ella como mujer, como persona, como esposa? Bueno, la mayoría de las mujeres que descubre que sus maridos son adictos a la pornografía lo hacen por casualidad, porque sorprenden a sus maridos viendo pornografía o porque empiezan a dudar de las actitudes que los maridos tienen, etc. Hay varias formas de enfocar, pero la primera reacción de las mujeres es un problema de autoestima. Empiezan a pensar que el problema está en ellas. Yo les digo siempre, el problema no está en ti, el problema está en tu marido, que habría desarrollado el mismo problema contigo o sin ti. La mayoría de los adictos viene con la adicción desde antes de la pubertad o al comenzar la pubertad. Así que la mayoría son adictos antes de casarse. Obviamente nadie le dice a la novia, mira, yo necesito consumir pornografía 2 o 3 horas a la semana y tendrás que dejarme. O si estamos casados, pero yo voy a ir con prostituta una vez cada 15 días. O sea, nadie dice eso. Claro. Porque evidentemente las novias saldrían corriendo. Pero esa es la realidad. Eso es lo que ocurre. Ahora, muchas desarrollan lo que en psicología llamamos efectos de estrés postraumático, situaciones muy difíciles de enfrentar. La gente empieza a padecer los mismos efectos del estrés postraumático al darse cuenta que tienen un esposo que supuestamente conocían y después se dan cuenta que no conocen porque tiene un lado B, digamos, una realidad que no conocen. Y eso es muy complejo, desarrolla depresión, ansiedad, una actitud hipervigilante, es decir, quieren saber dónde está el esposo a cada rato, en cada momento, etc. Yo a todas las mujeres que sus esposos son adictos les digo, esa no es la solución. La solución es poner a tu marido entre la espada y la pared y decirle, o buscas ayuda o te vas. Porque la esposa no es la persona adecuada para ayudar a su marido. No lo es. Ni siquiera todos los especialistas en conducta están habilitados para trabajar con este tema. Hay que trabajar con mucho cuidado. Hay generalmente problemas de ansiedad, problemas de control de impulso, hay problemas que tienen que ver con estructura de la personalidad, hay problemas de autoestima, hay un montón de problemáticas y eso tiene que tratarlo a alguien que sepa del tema, no cualquier persona. Pero muchas mujeres al estilo latinoamericano se van quedando en malas relaciones diciendo no, con el tiempo va a cambiar, él me prometió. Todas las promesas de un adicto son promesas vacías. Porque los adictos, todos, absolutamente todos, son mentirosos. Y el primero que mienten es a sí mismo. Dicen, yo no lo voy a hacer y al otro día está en la misma. Entonces empiezan a ocultar mejor, empiezan a crear mecanismos de alejamiento que va afectando muchísimo a la familia. Yo les digo a las esposas, busquen ayuda. Busquen ayuda a ustedes independientemente que el problema no sea de ustedes. Busquen ayuda profesional. Yo trato en este momento a 4 personas que son adictos a la pornografía
y estoy tratando a sus esposas también, porque las problemáticas son distintas. Una cosa es el adicto, que viene desde, los 4 que estoy atendiendo en este momento vienen desde adolescente, y las esposas de pronto se encuentran con esto, que no es fácil de asimilar, que no es fácil de enfrentar. Ahora, lo que me he encontrado en este tiempo, que hay un montón de gente, especialmente de iglesia, que tienen muy poca capacidad de reflexión sobre este tema, que lo primero que hacen es minimizar el problema. Es decir, no, si total, ven pornografía una vez, como alguien me escribió diciendo, pero si en todas las películas hay pornografía. No es así. Falso. O no tiene idea o está minimizando el problema. El cine evidentemente ha introducido mucho de sexualidad, pero la pornografía propiamente tal, que tiene un elemento de aberración, que tiene un elemento que es horrible, no tiene nada que ver con el cine de arte o con el cine donde hay desnudos. No, nada que ver, absolutamente nada que ver. De hecho, los adictos a la pornografía se ríen cuando la gente dice ese tipo de cosas, porque se dice desde la ignorancia, evidentemente. Claro, claro. Y ya nos ha adelantado un poco, ¿no? De pronto, si alguien nos está escuchando y tiene la sospecha o sabe, pero no lo quiere admitir, o ha descubierto a su esposo con esta adicción, qué bueno que usted nos aclaró que, pues bueno, habría que ver si lo consume de vez en cuando o ya es una persona adicta, pero bueno, se encuentra con esta situación como esposa, como mujer. ¿Qué Pero puede? no solamente, perdón que te interrumpa, no solamente como esposa, Como puede descubrir a un hijo en perfecto. la misma situación. Ujú. Entonces, evidentemente hay que enfrentar, trabajar. No es un problema solo de esposa, también es de padres. Yo he atendido a padres, varones, que no son adictos a la pornografía, que descubren que sus hijos sí lo son, y genera la misma situación de angustia o de sorpresa de saber que su hijo está metido en algo que ellos nunca buscaron, aunque la mayoría de los padres contemporáneos han creado las condiciones, porque ese es un gran problema. La mayoría creó las condiciones y no tiene idea de que creó las condiciones y de que son causantes de que eso exista precisamente por su irresponsabilidad frente a los elementos que ponen acceso a sus hijos, porque les ponen en las manos a sus hijos elementos que son altamente peligrosos, y como la mayoría de los padres son analfabetos tecnológicos, no tienen la más mínima idea de cómo funcionan las redes, de cómo funcionan los computadores, etcétera, los hijos hacen lo que quieren. Sí, claro. Me ha llamado la atención que usted ha mencionado en varias ocasiones en esta entrevista que la tendencia a desarrollar la adicción a la pornografía comienza desde la adolescencia, desde la Sí, pubertad. Entonces, desde antes de la pubertad. desde antes de la pubertad. Entonces, es algo que está en nuestras manos como padres, estar Corregirlo. atentos, ¿verdad? Estar atentos. Sí, pero para eso hay que tomar algunas decisiones que la mayoría de los padres no toman. Por ejemplo, ¿por qué? Vamos a empezar por qué desde la pubertad. Porque la pubertad comienza en el flujo sanguíneo la incorporación de hormonas que no estaban en funcionamiento antes, en el caso de los varones la testosterona, y evidentemente eso hace y genera, despierta curiosidad, y la mayoría ingresa por curiosidad. Una buena cantidad simplemente queda en la curiosidad, satisface su curiosidad y se acaba. Hay varios estudios que muestran que hoy día la mayor parte de los niños a los 12 años ya ha visto pornografía. Por muy inocente que crean que los padres dicen, no, si yo mi hijo, yo sé lo que ve. La mayoría de los padres son ignorantes. Yo digo, la mayoría de los padres son ingenuos. Los hijos los engañan como quieren. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, las sugerencias que yo voy a dar no son populares. Yo no estoy en una situación de recibir aplausos, no me interesa, pero le digo de frente, la mayoría de los padres son irresponsables. Han puesto en manos de sus hijos elementos tecnológicos altamente peligrosos. Por ejemplo, los móviles o los celulares. Está probado de que un niño de menos de 12 años no debe tener acceso
a medios tecnológicos. No debe usar celular. No debe usar celular. Y si vas a comprarle un celular, porque tienes la necesidad de comunicarte con tu hijo, necesidad falsa, porque es una necesidad falsa que hemos creado, pero la gente me dice, pero ¿cómo me voy a comunicar con mi hijo? ¿Cómo se comunicaban con nosotros nuestros padres cuando éramos niños? Si nos necesitaban, nos buscaban, y si tenían que, ahora es una cuestión de comodidad, simplemente, y nos negamos a aceptar que es comodidad. Ahora, la Nokia y algunas otras empresas tecnológicas, dándose cuenta del problema, han creado celulares para niños, que son celulares con botones, han resucitado esos celulares con botones, y son para niños, es decir, que no tienen acceso, no son smartphones, no tienen acceso a redes, no tienen acceso a YouTube, que es un gran adictivo, y no tienen acceso al lado B de Internet, porque Internet, la mayoría de gente ignorante cree que Internet es Google. No, Internet no es Google, Internet es en la parte visible, pero hay toda una parte sumergida de Internet, a la cual se llega generalmente por foros o por grupos de videojuegos. La gente ignorante, porque los padres son altamente ignorantes, no saben que la mayoría de los adolescentes se comunican a través de los videojuegos. Y a través de los videojuegos en línea, no solo se comunican, se pasan videos, se pasan links, etc. No por las redes sociales. Nadie anda poniendo un link de una página pornográfica en su cuenta de Facebook. Aparte te la van a borrar, porque hay filtros para borrar eso. No, eso se hace a través de otras cosas. Entonces, tenemos que controlar. Los smartphones no deben ser utilizados por niños menores de 12 años. Y en el caso de niños de entre 12 y 18 años, los smartphones deben ser usados con filtros. Los padres deberían poder instalar en sus propios móviles filtros para los celulares de sus hijos, que los hay, y varios, filtros parentales. Yo sugiero mucho un filtro que se creó en los Estados Unidos, que es muy usado, y se lo está usando también con gente adicta a la pornografía, donde el filtro está en el celular del padre y en el celular del hijo, y cuando el hijo ingresa a alguna página sospechosa, automáticamente suena una alarma en el celular del padre. Ahora, la mayoría de los navegadores tienen filtros. La mayoría de los sitios como YouTube, por ejemplo, hay un YouTube Kid para niños, tiene filtros. El mismo Facebook, Instagram y otros sitios tienen filtros para controlar este tipo de cosas, pero la mayoría de los padres no sabe. Y como no sabe, dicen la tontería más grande del mundo: yo confío en mi hijo. Yo también confiaba en mis hijos, pero resulta que sí, no dejan de ser adolescentes, no dejan de ser individuos altamente influenciables y no dejan de ser curiosos. Por lo tanto, decir esa tontería, yo confío en mis hijos, sin haber hecho nada para proteger a tus hijos, es literalmente una tontería que ocasiona una serie de problemas, una serie de conflictos que finalmente lo que hace es crear toda una situación horrible de exponer a los chicos. Entonces, cero celular. Cuando yo doy esto, la gente reacciona diciendo: no, pero eso es imposible, en el mundo que nosotros vivimos no se puede. Sí se puede. El problema es que nosotros somos tan cómodos que no queremos hacerlo. Existen celulares para niños de menores de 12 años y para niños de entre 13 y 18 años existen smartphones con filtros que los podemos usar. Los computadores, no debería haber computadores en las habitaciones de los hijos. Los computadores deben estar en lugares visibles. Yo siempre hablo de que deberíamos aprender e incorporar en nuestras casas una pieza tecnológica, porque ya la tecnología es parte de nuestra vida. Ya una habitación donde estén todos los computadores y donde los chicos hagan sus tareas, los padres hagan sus tareas, etc. Entonces, la gente tiene que acomodarse. Instalar filtros de bloqueo, es decir, a las 7 de la tarde, 8 de la tarde, que sería una hora prudente, bloquear el acceso a Wi-Fi en tu casa y que solamente los adultos puedan tener acceso controlado. Eso se puede hacer, hay programas para hacer eso. No permitir televisores en las habitaciones de los hijos. El televisor debe estar en un lugar también visible,
¿Por qué? Porque además tienen TV cable y el TV cable te permite cualquier cosa. Hay canales pornográficos en TV cable que cualquier persona y cualquier chico con un poco de inteligencia puede acceder a ellos, etcétera. Entonces, ¿de qué se trata esto? De ser responsable. Tú no permitirías que tu hijo se suba a un edificio de 20 pisos y se ponga al lado de la cornisa porque eso es irresponsable. Pero sí permites que tus hijos utilicen internet, utilicen smartphone, utilicen las redes sociales sin ningún tipo de control. Eso es irresponsable. Y luego están llorando en los rincones porque tu hijo o es adicto a la pornografía, o ha tenido malas experiencias sexuales, o ha tenido malos amigos, porque en internet se hacen muchos amigos, o porque es adicto a los videojuegos, que es otro tipo de adicción, que también está aumentando como la espuma, especialmente en el segmento de 25 a 35 años. Fíjate, la adicción a los videojuegos está aumentando entre adultos, no entre niños, y así sucesivamente. Ya creada la tecnología, tendríamos que haber sido capaces de crear medios de control. Algunos países, como yo vivo en España, en Europa, se están creando filtros de control, pero como aquí está ligado con el derecho a la libertad de expresión, de la cual abusan los que venden pornografía, entonces nos enfrentamos a un problema gigante. Fíjate que la mayor parte de la pornografía del mundo se produce en Europa del Este, se produce en Estados Unidos, pero la mayor parte de los servidores de pornografía no están ni en Estados Unidos ni en Europa del Este, para protegerse de las leyes locales. Así que la mayoría de los servidores están en Sudamérica, en México, en Paraguay, en Brasil, en algunos países de Centroamérica, es decir, donde las leyes son más laxas y donde si te sorprenden con algún tipo de pornografía, simplemente vas a poner, te van a dar una multa o vas a sobornar a alguien y vas a salir librado de polvo y paja. Lo que es sorprendente. ¿Por qué no tienen los servidores en esos países? Precisamente por los riesgos legales que implica albergar cierto tipo de pornografía. Sí, pues es tremendo lo que nos está diciendo, doctor, y recalco, es algo real, no es algo que no pasa en nuestro medio incluso. Y, doctor, ¿cómo se relacionan los límites con una persona adicta a la pornografía, tanto si es una madre que encuentra a su hijo o una esposa? A ver, yo creo que lo primero que hay que descubrir es el por qué la persona ha entrado en la pornografía. Lo que generalmente ocurre es que hay factores donde algún problema se ha suscitado al interior de la familia que ha hecho que la familia no haya tenido los resguardos adecuados ni puesto los límites adecuados para evitar. Por ejemplo, hay gente que tiene muchos controles dentro de su casa, pero permite que sus hijos vayan a cualquier casa, por ejemplo. Yo batallé mucho con mis hijos, que nosotros no los dejábamos ir a casas de amigos, a menos que hubiéramos tenido alguna conversación con el padre o madre de la casa donde querían ir y los conociéramos y supiéramos quiénes eran. Y nuestros hijos normalmente reaccionaban diciendo, pero papá, ¿no confías en mí? Sí, sí, nosotros confiamos en ti, pero una cosa es confiar en ti y otra cosa es confiar en gente que no conocemos. Entonces, hay que tener resguardo, hay que tener control y hay que saber de que la adicción a la pornografía es simplemente la punta del iceberg, no es el problema. La persona no es que tenga el problema de adicción, no, tiene un problema distinto. Yo he hablado acá de problemas de distorsión de personalidad, he hablado de ansiedad, he hablado de trastornos de ansiedad, etcétera, que son cuestiones que están más al fondo. Y si no solucionas ese problema, no se soluciona el otro problema. Es como las famosas campañas para dejar de fumar en 5 días, que yo soy enemigo de esas campañas. Soy enemigo, es una tontería. Porque a la gente los convencemos que dejen de fumar en 5 días, pero no vamos a la raíz de los problemas, así que la gente se convierte o en comedores compulsivos, o en consumidores de dulces compulsivos, o en gente que desarrolla otra patología vinculada a la ansiedad, porque no hemos visto el fondo. Y en ese caso pasa lo mismo. No es que el problema sea que sea adicto a la pornografía, no, esa es la parte visible. El problema es otro, y eso hay que descubrirlo, saber
qué hay en su pasado, en su historia personal. A veces hay traumas, a veces hay conflictos, a veces hay un montón. No se puede decir una sola causal, pero hay que trabajar con las causas, no con los efectos. Y lamentablemente nosotros trabajamos con los efectos. Como decía alguien esta semana que vio el video, dice, yo he confiado en el Señor Jesucristo, así que yo le oro a Jesús y con eso es suficiente para salir de esto. Dije, eso es ridículo, le contesté a la persona. ¿Por qué cuando te duelen las muelas no te quedas orando en tu casa para que se te quite el dolor de muela? Lo primero que haces es recurrir al dentista. O cuando vas en el camino se te echa a perder el auto, ¿por qué no haces una oración para que venga un ángel a arreglarte el auto? Lo primero que haces es llamar al seguro o llamar al mecánico. Entonces yo le digo, hombre de poca fe. O sea, tienes una alteración allí y eso se llama presunción. No, yo repito siempre el dicho de mi abuela, a Dios orando y con el mazo dando. Ora a Dios, pero haz tu parte, no dejes de hacer lo que a ti te corresponde hacer. Dios va a hacer lo que tú no puedas hacer, lo que no esté dentro de tus capacidades. Pero las soluciones tienes que buscarlas tú, el que tiene que poner control eres tú, el que tiene que buscar ayuda profesional eres tú y así sucesivamente. Claro, doctor. Ahorita usted mencionó, volviendo al caso de una esposa, porque muchas mujeres nos escuchan, doctor. Usted mencionó hace un momento, si tú de pronto descubres a tu esposo, pues tienes que decirle, busca ayuda, o si no, vete de la casa. Esas son palabras muy fuertes, ¿no? Porque muchas mujeres pensamos, y si se va de la casa, mis hijos, se destruye la familia, o sea, ¿cuáles son las consecuencias de hacer eso? A ver, yo voy a decir algo que los que me siguen en las redes y que me siguen en mis conferencias, y que lo he dicho también en Montemorelos, yo creo en el matrimonio, soy un firme defensor del matrimonio, yo trabajo para el matrimonio, trabajo para que las parejas mejoren, pero paradojalmente también creo en el divorcio. Creo que en algunos casos el divorcio es un mal menor comparado de quedarse en una relación tóxica. La gente dice, ay, ¿y mis hijos qué van a hacer? Vivir con un padre adicto a la pornografía es mucho más peligroso que vivir con un padre que no trabaja, porque los riesgos que va a tener ese niño, esa niña, viviendo con un padre adicto a la pornografía son muy altos. Entonces, tienes que elegir. Yo me crié en un lugar sin padre, y es cierto, sufrimos mucho, pero teníamos una super madre y teníamos una abuela con los cuales nos criamos, y pudimos salir adelante y pudimos suplir y pudimos conseguir todo lo que teníamos que conseguir. Y yo vivo agradecido a mi madre que nos sacó adelante sola. Cuando vienen mujeres me dicen, pero es que yo tengo un hijo, ¿qué voy a hacer sola con mi hijo? Y yo, vivir, sobrevivir, trabajar. Mi madre se quedó con 5 y no mendigó nunca nada. Y nos sacó a los 5 y somos los únicos profesionales del barrio y la única gente que logró salir de allí en condiciones distintas, porque tuvimos una madre muy estricta, pero muy amorosa, que no nos dejaba salir a jugar a la calle, que no tuvimos televisor en casa, lo que teníamos eran muchos libros. Te puedes hacer. Ahora, lamentablemente en Latinoamérica y lamentablemente en nuestras iglesias, muchas iglesias cristianas, se vende una idea falsa de que el matrimonio no se debe romper por ninguna razón, un concepto heredado del medievo católico que no tiene asidero bíblico. Eso de que la única razón para romper un matrimonio es el adulterio y la muerte es falsa. Hay muchas otras razones. De hecho, el manual de la Iglesia Adventista ha incorporado otras razones. Entonces, ¿por qué? Porque son razones de tipo lógico. ¿Cómo te vas a exponer, por ejemplo, a quedarte casado con un hombre que no se fue con otra mujer, pero está poniendo en un riesgo ético, moral a tu familia por el tipo de adicción que tiene? ¿Cómo vas a arriesgar a tu familia a una situación de ese estilo? Y dice, pero es que tengo que comer. Lamentablemente la mayoría de las mujeres latinas son esclavas, no son esposas. Yo le digo a las chicas, especialmente, yo trabajo en muchas universidades alrededor del mundo, y les digo a las chicas cuando alguna me avisa que quiere dejar la universidad, le digo, piénsalo bien, porque el primer deber que tienes es para contigo mismo, no para un hombre. Tienes que tener una profesión, poder ganarte la vida por ti mismo, no depender. Las mujeres que dependen económicamente son las que corren más riesgo de sufrir abuso, de sufrir violencia y de quedarse en relaciones tóxicas.
No, tienes que aprender y tienes que salir. Es cierto, hay que trabajar para ver si podemos redimir o rescatar a esa persona, pero con ciertos límites. Los adictos son mentirosos porque se mienten a sí mismos en primer lugar. Y frente a eso, tienes que establecer límites, poner tiempos, buscar ayuda especializada, etcétera, porque de otra manera se corren muchísimos riesgos. Y lamentablemente es difícil, porque vivimos en un contexto sociocultural, especialmente en Latinoamérica, donde el matrimonio se ha convertido en algo tóxico, no es una cosa feliz, es una cuestión... Yo atiendo a muchas mujeres mexicanas y a mí me horroriza México, me horroriza Centroamérica. Yo viví en México, me horroriza México. Me produce horror los conceptos machistas, sexistas, androcéntricos que se venden y que lo aceptan muchas mujeres como si fuera normal. No es normal. No es normal aceptar que un hombre te diga lo que tienes que hacer. No es normal que un hombre te obligue a tener relaciones sexuales en contra de tu voluntad. No es normal que no tengas libertad para elegir qué quieres hacer, qué quieres vivir, cómo quieres vivir, dónde quieres vivir y qué quieres hacer con tu vida. No es normal. El matrimonio no es una cárcel, el matrimonio es una relación paritaria, de pares, donde ambos se merecen mutuo respeto. Y si no hay respeto mutuo, el matrimonio no tiene mucho sentido, mucha lógica. Doctor, entonces usted cómo interpreta esa parte de la Biblia, ese versículo que muchas mujeres nos basamos en esto y muchos hombres también. Haciendo un paréntesis en el tema, porque esto es bien importante, doctor, que nos lo aclare. Mujeres están sujetas a... Bueno, la mayoría de la gente que lee mal el texto, eso está en Efesios, leen el versículo 23, pero se saltan olímpicamente el versículo 21. Y el 21 dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. O sea, ¿quién se somete a quién? Uno al otro. Pero en Latinoamérica se ha enseñado de que la única que se somete es la mujer, lo cual es falso. Ahora fíjate que en el versículo 21 de Efesios 5 habla de someterse, pero luego Pablo habla de sujetarse. Y la palabra sujeción tiene que ver con mantenerse unido. Mantente unida. ¿Y por qué le está diciendo Pablo eso a las mujeres de Éfeso? Porque la mayoría estaba obligada a casarse, las casaban, no se casaban, no elegían. Los padres elegían con quién se casaban. Y muchas de ellas se hicieron cristianas. Entonces Pablo, siendo eco de lo que había dicho ya en 1 Corintios, le está diciendo mantente sujeta. Y luego agrega el versículo favorito de los machistas que no estudian la Biblia: el varón es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Pero se olvidan del así como. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Pablo? Está dignificando a la mujer. Le está diciendo a esos varones que consideraban que las mujeres valían menos que los animales, le está diciendo, tu esposa es tan valiosa, así como es valiosa la iglesia para Jesucristo. Y Jesucristo estuvo dispuesto a morir por la iglesia, a santificar a la iglesia. Y tu esposa es tan valiosa que es comparable a la iglesia. Entonces, lo que está haciendo Pablo no es decirles a los varones, ustedes son los que deciden, ustedes son los que mandan, ustedes son la cabeza, como suele decirse tontamente en los países latinoamericanos cristianos. No, les está diciendo, ustedes, varones, tienen que ser, así como Cristo es de la iglesia, cabeza de su esposa, que fale en griego. Y les está diciendo, tienes que estar dispuesto a sacrificarte, tienes que estar dispuesto a la abnegación, tienes que estar dispuesto a hacer lo que Cristo hizo, que se negó a sí mismo por la iglesia. Cambia totalmente el panorama cuando lo estudiamos y lo vemos. En mi canal de YouTube tengo un tema desarrollado en relación con esto, porque esto de la cabeza es un tema manipulado por un montón de varones mexicanos y latinoamericanos que leen la Biblia a la pinta de ellos, pero no leen la Biblia como la Biblia debería ser leer, porque la Biblia no es un libro de machismo, no es un libro sexista, son sexistas y machistas los que lo leen, pero que si no estaríamos hablando de un Dios injusto, de un Dios que fomenta la violencia, porque es violento someter a alguien, y es violento no darle la oportunidad a una persona de elegir por sí mismo, es violento que las personas no tengan libertad, eso es violento, y eso no dijo Dios.
No dijo Dios. Varones y mujeres fuimos creados a imagen de Dios. Por lo tanto, varones y mujeres debemos someternos a Dios, como dice Efesios 5:21, a Dios. Y no podemos someternos a otra persona si no en el contexto de lo que Dios pide. Sí, gracias doctor por esa aclaración tan valiosa y tan importante y que necesitamos todos tenerla. Volviendo al tema de la pornografía, en las recomendaciones que usted ha dado para nosotros los padres, poder prevenir que nuestros hijos caigan en ese abuso más allá del tener el control parental, el cable, etcétera. Me llamó la atención que una de sus recomendaciones, doctor, es que nosotros los padres tenemos que enseñarle a nuestros hijos varones que la mujer no es un objeto. ¿Nos podría ampliar ese concepto, doctor, por favor? Bueno, un problema de la pornografía es que la pornografía ha convertido a la mujer en objeto. Es decir, en un ser sin sentimientos, sin emoción, en un objeto simplemente de utilización, de uso del varón. Y eso es una distorsión propia de mentalidades perversas, siguiendo a una psiquiatra francesa, la doctora Irigoyen, que llama perverso a gente que piensa de esa forma. Porque si tú objetivizas a la mujer y la conviertes en objeto, entonces no la respetas. Y al no respetarla, no la tratas como una persona digna de derecho. Y entonces, si no le enseñas a tu hijo a respetar a las mujeres, a considerar a las mujeres en el mismo nivel de un varón, que en paridad, pues yo no creo en la igualdad, porque la igualdad no existe, todos somos distintos, pero en paridad sí, es decir, ser paritarios, que creo en la equidad, en los mismos derechos, en los mismos deberes, en eso sí creo. Y si le enseñamos a nuestros hijos eso, les estaremos enseñando a tratar a la mujer y a las mujeres en general de una manera digna, respetuosa, como deberíamos tratar a cualquier ser humano, no solamente a la mujer. Pero el problema de la pornografía es que cuando no pongo alto, le estoy enseñando a mi hijo que la mujer no tiene valor en sí misma, que simplemente es un objeto de satisfacción sexual sin valor como persona, lo cual es horrible, horroroso. Claro. Aquí mi pregunta, doctor, es que si, por más que yo le quiera enseñar eso a mi hijo, con palabras, con sermones, con textos, con libros, pero si ellos están viendo que mi esposo me está tratando como un objeto, pues va a ser muy difícil esa enseñanza. Obviamente, obviamente. Por eso que es tan importante saber a quién elegimos. Muchas chicas parten teniendo malos matrimonios porque eligieron en función de cuestiones absurdas. Cuando las chicas me dicen, ay, pero que ese chico es tan lindo, en primer lugar, nadie es lindo para toda la vida. Eso es lo primero que tienes que aprender. Porque si te casas con una pinturita, te estás equivocando. De hecho, yo suelo decirle a la gente, mientras más feo, más lindo. ¿Por qué? Porque los feos no se creen en el cuento. Pero los que se creen lindos son narcisistas, gente con muchos problemas. Entonces, partamos enseñándole a la gente a elegir, cosa que tampoco hacemos. Tampoco le damos herramientas a nuestros hijos para elegir adecuadamente a la persona con la cual van a interactuar, van a vivir. No le enseñamos. Y al no enseñarle, al no darle las herramientas, terminan eligiendo, como decimos en Chile, unos pasteles que no sirven, como maridos no sirven. Yo le he dicho a un montón de gente, no sirves como marido, no sirves. De hecho, yo creo firmemente en dar cursos para maridos, porque la gente no tiene la más mínima idea de lo que es marido, porque además han tenido unos padres que son tan tóxicos que no les han transmitido un modelo adecuado de ser esposo. Y los modelos que se presentan, en México, por ejemplo, el típico macho mexicano que es tóxico, no sirve. La mayoría de los mexicanos deberían hacerle un bien a la humanidad y no casarse, hasta que puedan hacer un curso de maridos, de esposos, donde le enseñen de que la mujer no es un objeto, es una persona valiosa en sí misma, cuyo valor tiene que ver especialmente con lo que fuimos hechos por creación, criaturas, creados por Dios a su imagen. Y eso vale para varones y mujeres, no solamente para varones. Claro, claro, sí, de verdad,
Doctor, sus palabras son fuertes, directas, pero es la realidad, es la verdad, es la realidad. Yo no estoy en un concurso de popularidad. Yo he predicado varias veces, hice la semana de oración en Montemorelos hace años. Conozco muy bien la mentalidad mexicana. Sé que no soy querido por muchos mexicanos varones porque no les gusta lo que yo digo, pero sigo diciéndolo. Creo que muchos varones mexicanos tienen problemas serios de personalidad, porque han tenido a su vez padres tóxicos, que han tenido abuelos tóxicos y tatarabuelos tóxicos, y han venido transmitiendo conceptos que se van transmitiendo de generación en generación, que lo único que hace es hacer infeliz a las generaciones nuevas. Y yo me pregunto por qué algunos mexicanos viviendo aquí en Europa, viviendo en Estados Unidos, empiezan a comportarse de manera distinta, porque se dan cuenta que lo que hacían habitualmente en sus países no funciona, no es correcto, no corresponde. Hay que hacer mucha educación. Una de las cosas que yo critico de la cultura latinoamericana es la falta de educación afectiva. En los colegios les enseñamos a memorizar, pero no les enseñamos a controlar emociones. No les enseñamos a canalizar sus emociones de manera positiva. No les enseñamos a los chicos, por ejemplo, enójate, tienes derecho a enojarte, pero aprende a canalizar tu enojo para que no dañes a nadie. No le enseñamos ese tipo de cosas. No le enseñamos sobre sexualidad. Yo preparé con un grupo de profesionales una serie de libros para usar en colegios de Perú sobre educación sexual. Hicimos un programa para 6 meses y tuvimos serios problemas para llevarlo a colegios religiosos. No querían. Y después de muchas vueltas, un colegio aceptó. Queríamos un colegio para dar el curso y tener otro colegio donde no se diera el curso para tenerlo de grupo control para poder saber si había algún cambio en ambos grupos. Fue difícil. Cuando se publicó mi libro en las, ¿cómo se llama? En las redes de la telaraña de seducción, en las redes de la pornografía, algunos colegios de Perú no querían recibirlo porque decían absurdamente, se nos va a llenar el colegio de embarazadas. Perdóname, es una soberana tontería. O sea, lo que está probado es que mientras menos formación, no información, sino formación, mientras menos formación tienen sus hijos, más riesgos corren. Más riesgos corren, porque van a ser presa fácil de depredadores, de abusadores, o de gente que les va a transmitir ideas erróneas. Yo le digo a la gente, si tú no educas sexualmente a tu hijo, otra persona lo va a hacer. Porque eso siempre necesita ser suplido. ¿Por qué muchos chicos llegan a la pornografía? Porque en sus casas nunca se habla del tema. Y en las casas simplemente es no. No, 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 no y no, pero no le decimos que la sexualidad es algo hermoso, vivido dentro del matrimonio, que es una actividad que Dios creó que puede resultar tremendamente valiosa si se vive de una manera correcta, en el momento correcto y de la forma correcta. Pero eso hay que enseñarlo en los hogares, en los hogares. Yo dirijo una editorial y en nuestra editorial publicamos un libro de una profesora de preinfantil, ¿no? Preescolar, no sé cómo le llaman, allá le llaman jardín de párvulos, sobre educación sexual. Tuvimos problemas para que algunos colegios aceptaran el libro. El libro se titula París está demasiado lejos, porque como todos los niños vienen de París, entonces la historia, que es la historia de abuelos, que le enseña a sus hijos, una abuela que le enseña a sus niños de dónde vienen los niños, con una forma tan didáctica, tan interesante. El asunto es que tenemos herramientas, pero no las usamos. Claro. No las usamos. Nos cuesta mucho hablar de ciertos temas. Y yo le digo a los padres, si no educas a tu hijo, otra persona lo va a hacer. Perdón, y tú no sabes qué le va a enseñar. Claro, claro. Creo que la información, como usted dice, está a la mano, nada más que por la misma comodidad o no salir de esa zona de confort, o no investigar, o no romper paradigmas, patrones, pues no, los padres no nos estamos responsabilizando de esa parte vital que es parte de nuestra, la sexualidad de todo ser humano, ¿verdad? Claro, claro. Doctor, ya tenemos que concluir, pero antes hay dos preguntas. La primera, ¿por qué la pornografía se ha convertido en un problema de salud serio?
Hoy día el negocio que mueve más dinero en el mundo es la trata de blancas, o sea, la trata de mujeres, Sí. la trata de menores para uso sexual y la pornografía. Es el negocio que más dinero mueve en el mundo. Son miles y miles de millones. Hay muchos intereses en esto. Eso por una parte. Es decir, hay empresas con fachada, digamos, con fachada de legal que hacen actividades ilegales que favorecen la pornografía. La pornografía se está convirtiendo en un fenómeno de salud pública porque está generando una inmensa cantidad de problemas asociados a la pornografía. Por ejemplo, el abuso sexual infantil. De hecho, se han creado corredores turísticos en países donde existe muy poco cuidado o muy poca protección legal para niños, para que gente de Europa, de Estados Unidos y de América viaje a países especialmente asiáticos para abusar de niños. Es decir, y eso está asociado a la pornografía, porque son personas que han llegado a tal grado de obsesión que ya no les satisface lo que están viendo, sino ahora buscan la satisfacción de esa perversidad que tienen a través de la acción. Que eso es algo que no se ve. Cuando yo preparé el libro Telarañas de Seducción, leí varios libros de gente que había estado vinculado con la pornografía. De hecho, un libro que consulté mucho fue de una ex actriz de pornografía que hoy día es pastora de una iglesia evangélica en Estados Unidos que se dedica a rescatar a personas adictas, no solo de la pornografía. Y ella dice que la gente no entiende que la mayoría de las personas que caen, tanto en el que está al otro lado de la pantalla como el que está viendo, caen en una especie de esclavitud. Una esclavitud donde van perdiendo su capacidad de elegir, su capacidad de discernir, su capacidad de tomar decisiones honestas, cuerdas, equilibradas, precisamente por algo que termina siendo control sobre ellos. Y esto es horrible. Estamos ante la presencia de algo que finalmente termina afectando no solo al individuo, termina afectando a la familia y nos termina afectando a todos, porque los efectos los pagamos todos, todos. Todos nos tenemos que hacer cargo de los impuestos, los altos impuestos que hay que pagar a la policía o policía especializada para que trabaje en prevenir, en buscar, etc. La gente cree que eso es gratis, eso hay que pagarlo y que lo paga nosotros. O sea, dineros que podrían invertirse en salud, en educación, hay que invertirlo en perseguir a delincuentes que están metidos en estas redes de pornografía, en estas redes de trata de niños y de mujeres a nivel mundial, simplemente porque se ha creado un problema que ya ha adquirido ribetes de conflicto social profundo, especialmente en algunos países asiáticos, que están algunos despertando y tomando medidas. De hecho, hay países como Estados Unidos, algunos países de Europa, que han tomado la decisión de incluso perseguir legalmente a algunos de sus ciudadanos, aun cuando los delitos sexuales no los hayan realizado en su país, porque eso es lo que tenían. O sea, como la ley de algunos países asiáticos era tan laxa y no pasaba nada, entonces iban, abusaban y volvían a sus países y quedaban libres de polvo y paja. Entonces han creado ya algunas leyes para perseguirlos en sus países, aunque el delito haya sido cometido en otro país, porque los riesgos son altísimos. Una persona adicta es un riesgo, un adicto a la pornografía es un riesgo para sí mismo, un riesgo para su entorno, es un riesgo ético, moral y es un riesgo legal, porque las personas entran en un mundo que finalmente empiezan a confundir la fantasía con la realidad y empiezan a procurar que la fantasía se convierta en algo real. Y ahí entramos en algo horroroso. Claro, claro. Y esto sin duda es un plan maestro que el enemigo ha utilizado y que nosotros nos hemos prestado para distorsionar la imagen de Dios en nosotros. Obviamente, obviamente. Y somos tan ingenuos creyendo que solo con oración se va a solucionar todo, cuando en realidad tenemos que aprender. Tenemos que generar seminarios sobre sexualidad, tenemos que... El otro día di una conferencia para la división de Rusia, a toda la gente de la división, y le hablaba de este tema. Le hablaba de la necesidad de crear instancias de prevención. Nosotros empezamos a tomar medidas cuando los hechos ya han ocurrido.
Claro. Y eso es absurdo. Lo que tenemos que trabajar es en prevenir desde los hogares. Por ejemplo, yo lo he dado en dos oportunidades, en Colombia y en Perú. Un curso básico para enseñarle a los padres cómo puedes introducir filtros en los celulares de tus hijos. Pero la gente no tiene idea que hay app que son creadas para ayudarte a tener control sobre, porque no le puedes impedir que use un chico mayor de 13 años, impedir que use el móvil, pero sí puedes controlarlo. Pero ¿cómo lo vas a controlar si no sabes? Hay controles, hay control de espacio, hay control de contenido, hay control de sitios, hay muchos controles, y se lo puedes hacer. Y no necesitas estar pegado al celular. Por ejemplo, hay simplemente un filtro que la mayoría de la gente no conoce, que está en los smartphones, que es un control de tiempo. Y si tú vas a ese control de tiempo que no se puede borrar, tú puedes saber cuántas horas estuvo conectado a redes sociales, cuántas horas estuvo conectado a sitios web, te puede dar el listado de los sitios web en que se conectó, etc. Pero muchos padres, no, mi hijo, yo confío en mi hijo. Claro. Eso es ridículo. Pues le agradecemos mucho, doctor, por haber estado en nuestro programa y solo quiero finalizar, tocamos un poquito el tema de las mujeres, nos habló fuerte a las mujeres, a los hombres aquí en México, en Latinoamérica. ¿Qué mensaje, doctor, usted nos podría dar a las mujeres mexicanas, latinoamericanas? ¿Qué mensaje de esperanza? Sabemos, usted me lo ha mencionado cuando lo contacté y ahorita lo volvió a decir, México, Latinoamérica, vivimos en países machistas, pero ¿qué esperanza nos puede dar a las mujeres? En primer lugar, todos los que somos creyentes creemos que tenemos un Dios que no hace diferencia de género. Es decir, varones y mujeres ante los ojos de Dios somos iguales. Dios nos considera hijos de Él y nos considera a imagen y semejanza de Él. Por lo tanto, toda persona que ha aceptado a Jesucristo como Salvador personal no puede aceptar que sobre su vida exista un amo humano. Entonces las mujeres, el primer deber que tienen que hacer es un deber de autocuidado, cuidarse a sí mismas y generar mecanismos de autoprotección y de empoderamiento para hacerse, en primer lugar, independientes. Yo creo mucho en la independencia económica y la independencia ética moral, independiente. El hecho de estar casada no significa que te castraron el cerebro. El hecho de estar casada significa que sigues pensando y tienes derecho a pensar, a opinar, a decir qué está bien y qué está mal. Y tienes derecho a elegir tu vida, qué tipo de vida quieres tener. Hay gente que se siente esclavizada o se siente encarcelada en matrimonios que son tóxicos. Eso no es el plan de Dios. Hay una cita que está en Patriarcas y Profetas donde Ellen White dice que el plan supremo de Satanás para desvirtuar la imagen de Dios en el hombre es echar a perder el matrimonio. Y yo creo firmemente en eso. Hay mucha gente que ha entrado a malos matrimonios como parte del plan maestro del enemigo de Dios para que nosotros echemos a perder nuestras vidas. Es como otra cita que aparece en Mensaje para los Jóvenes, donde la misma autora dice que Satanás hace esfuerzos en unir a quienes sabe que van a fracasar. Es decir, todo lo inverso que hace Dios. Entonces, empecemos a mirar la vida de una forma distinta. Queridas mujeres, si las maltratan, la primera responsable eres tú, porque no te has ido del lado del maltratador. Si tienes un marido que no te respeta, la responsabilidad es tuya, porque has permitido que no te respete, porque no has puesto límite, porque no te has alejado de una relación tóxica. Yo le digo a las mujeres, yo trabajo mucho con violencia, digo, no puedes evitar el primer golpe o el primer insulto, pero sí eres responsable de los siguientes golpes y de los siguientes insultos, por lo que hiciste o no hiciste. Eres responsable de no poner los límites adecuados. Descubriste que tu marido es adicto a la pornografía. En vez de cortarte las venas y hacer un escándalo, pon límites. Y di, lo siento, en mi casa esto no va a hacer. ¿Por qué? Porque no es correcto, porque pongo en riesgo mi vida como mujer y pongo en riesgo la vida de mis hijos. Así que o pides ayuda profesional o te vas, porque así no se puede vivir.
Y lo digo en serio. La gente cree que no lo digo en serio, lo digo en serio. En México, una telenovela de allá de las décadas del 60, que las mujeres le entró por un oído y le salió por otro, decía, es preferible estar sola que mal acompañada. Y es cierto, porque estar mal acompañada significa que la siguiente generación va a estar tan dañada que tus hijos van a repetir los mismos errores que hay en tu casa. Puedes ser salvado de eso. En mi familia, mis hermanos y yo, tenemos familias buenas. ¿Pero por qué? Porque tuvimos una madre que construyó una familia estando sola, con la ayuda del Señor, con la ayuda de mi abuela, y salimos adelante. Así que todo el mundo puede salir adelante. Hay que empoderarse. Si no te empoderas, si no te haces cargo de ti misma, dejen la telenovela mexicana, esa telenovela de víctima y de drama, y dejen eso. Eso no sirve. Y hazte cargo, porque de otra manera llegarás a vieja, porque todos vamos para viejo, amargada, triste, deprimida, destruida, simplemente por haber aguantado a alguien que no tendrías por qué haberlo aguantado. Eso no es justo. Mi yerno es espectacular. Yo creo que mi hija no eligió el yerno por casualidad. Pero si mi hija hubiera tenido un marido golpeador, maltratador o abusivo, yo hubiera sido el primero en decirle a mi hija, déjalo, hija, eso no te hace bien. Porque no hace bien estar en una relación tóxica. Las relaciones tóxicas son destructivas, destruyen física, mental y espiritualmente. Y ese no es el plan de Dios. Dios no creó el matrimonio para eso. No creó la relación de pareja para eso. En algún momento deberíamos hablar del divorcio, porque ese es el tema que tabú también en Sudamérica. Sí, sí, doctor, pues lo vamos a invitar otra vez porque necesitamos que salir Me de la... vas a me vas a invitar si es que te dejan, porque No, después de te van a dejar. claro que sí, tenemos que difundir o contrarrestar o erradicar la ignorancia, doctor, y le agradezco por haber estado aquí nuevamente y bueno, hay mucho de qué hablar. Eh, le agradecemos de verdad Mucho gusto. su tiempo y pues nos ponemos de acuerdo para poder contactarlo otra vez. Solo antes de terminar, si alguien lo quiere contactar, doctor, ¿dónde lo pueden encontrar? Bueno, pueden contactarme a través de mis redes sociales. Yo estoy presente en Instagram, en Facebook, en Twitter, en YouTube. En cualquiera de esos sitios ponen mi nombre, Miguel Ángel Núñez. Tienen que mirar mi cara y ver porque hay 4 doctores Miguel Ángel Núñez. Yo creía que era el único, pero somos 4. Con uno nos hemos hecho amigos, que es un dominicano, porque mucha gente compra libros de él pensando que son míos, y algunos compran libros míos pensando que son de él. Y eso nos ha motivado finalmente a acercarnos. Pero hay un español, hay un mexicano, hay un dominicano y yo que somos Miguel Ángel Núñez. Y los 4 somos doctores. Así que solo que somos doctores en áreas distintas. La otra es comunicarse a través de mi email. Mi email es miguelanp@gmail.com. miguelanp@gmail.com. Es muy fácil. Muy bien, entonces por ahí lo vamos a poner en las redes sociales para que lo puedan contactar, que seguramente pues hay mucha necesidad y en la medida de lo posible usted ahí puede contestar esos correos o esas preguntas que le hagan. Bueno, Nuevamente, doctor, muchísimas gracias, que Dios lo con bendiga, mucho gusto. que Gracias. está emprendiendo y éxito en todo. Gracias. Que Dios les bendiga y saludos a la buena gente de allí de México, que aunque hablo muy fuerte, tengo muy buenos amigos mexicanos. De hecho, mis mejores amigos son de México, de Chiapas. Excelente, excelente, doctor. Gracias, un abrazo. Un abrazo. Que Dios te bendiga. Gracias. Y gracias, amigos, por haberse conectado a nuestro programa Saludablemente Contigo. Recuerda, si fue útil esta información, si te sirvió, compártela. No te la quedes para ti porque esto hay que difundirlo. Si les ha gustado esta reflexión, no se olviden de suscribirse al canal e invitar a otros y compartir esto con ustedes. Estamos haciendo una campaña porque necesitamos con urgencia
cambiar nuestros equipos para poder seguir grabando. Les estamos pidiendo la donación del equivalente a una botella de agua, nada más. En las instrucciones pueden ver cómo hacerlo.